Compañeros trabajadores, hoy 1 de mayo de 2022 se cumplen 133 años de que se acordó por la Segunda Internacional adoptar un día único a nivel mundial para celebrar el Día del Trabajo. Un día en que todos los obreros del mundo nos uniéramos para mostrar la fuerza, el peso social, la importancia como clase social productora y para mostrar al mundo también, y en especial a los gobiernos de los diferentes países, las inconformidades, la protesta ante la injusta situación a que nos tiene sometidos el régimen de libre mercado. Este día, por tanto, es una buena oportunidad para revisar cómo nos encontramos los obreros, qué tanto hemos mejorado nuestra situación con las promesas de cambio que ofrecieron los gobernantes en turno. Por un lado, la desastrosa pandemia del COVID-19 a quien más ha golpeado es a las familias de los trabajadores, porque hemos tenido que enfrentar la enfermedad con nuestros propios recursos ante la existencia de un sistema de salud inoperante y deficiente que ya era malo, pero que se ha agravado por las malas decisiones de un gobierno que no puede ni surtir de medicina la mayoría de hospitales del sector público. Por otra parte, la fuerza laboral mexicana sufre ante la falta de creación de empleos. Cada año, con la incorporación de las nuevas generaciones en edad de trabajar, se requiere más de 1 millón de empleos nuevos para satisfacer la demanda y bajo la dirección de la actual administración gubernamental, en más de 3 años no se ha creado gran cosa. En uno de sus informes en 2021, titulado Tercer año del triunfo histórico, el propio presidente presentó como uno de sus resultados que de los 20 millones de empleos registrados en el IMSS antes de la pandemia, se perdió 1.395.000 y que ya se han recuperado 957.000. Es decir, el reconocimiento llano de que no se han creado empleos formales para satisfacer el crecimiento de la fuerza laboral. ¿Cuál es la consecuencia? La encuesta nacional de ocupación y empleo, realizada en marzo de 2022, reportó que de febrero a marzo de 2022 el empleo informal pasó de 30.6 a 31.6 millones de mexicanos, 1 millón más en la informalidad. Es decir, que se creció en el tercer mes de este año hasta 55.8 de la fuerza laboral mexicana en la informalidad. Es decir, empleos que no son sustentables y que no son estables, con un ingreso deficiente, más expuestos a la inseguridad. No hay vacaciones, no hay aguinaldo, hay jornadas extenuantes que superan las 12 o 14 horas y con un ingreso magro. Además de la población con empleo informal, el INEGI calcula que cerca de 2 millones de mexicanos están desempleados totalmente, cifra que ya está maquillada porque se cuenta con empleos que los trabajadores laboran una hora a la semana y ya se les cuenta como que están empleados. El economista destacó que en marzo de este año la formalidad perdió 404.000 empleos y la informalidad ganó 971.000. Es cierto que la pandemia afectó para un desarrollo adecuado de la economía y del empleo, pero no fue solo la pandemia, a eso hay que sumarle las acciones del gobierno federal que ha ahuyentado las inversiones generadoras de empleo y la falta de inversiones en obras y servicios en todas las entidades del país, inversiones que no realiza el gobierno porque se dedica a repartir el dinero con fines meramente electoreros. Dinero que no genera empleos porque se utiliza solamente en el consumo. El gobierno federal presume reiteradamente el incremento de los salarios mínimos, pero ese incremento se ha convertido en nada con los altos índices de la inflación y la total falta de control de precios de los productos de primera necesidad. En general, el empleo se ha precarizado, se ha empobrecido el ingreso de los trabajadores. Hace 3 o 4 años se hablaba de la existencia de unos 5 millones de trabajadores que ganaran el salario mínimo. Hoy el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico habla de 13.7 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo general. Y agrega que se han recuperado empleos, pero son de calidad inferior, con menores salarios o de plano en la informalidad. Para los trabajadores que cuentan con un sindicato y un contrato colectivo de trabajo, la situación no pinta mejor.
Los incrementos salariales para estos trabajadores en los últimos años han quedado por debajo de la inflación, lo que quiere decir en los hechos que no están ni siquiera recuperando el poder adquisitivo de su salario. En promedio se calcula que el año pasado el incremento de los salarios contractuales fue de 4.2%, cuando la inflación fue de 7.36%. En este año 2022, el incremento a los salarios contractuales es de 4.7%, pero la inflación en esta primera quincena de abril es de 7.45%, la inflación más alta desde 2001. En este año, pues, los salarios contractuales disminuyeron su poder de compra. A los sindicatos universitarios y otros trabajadores del gobierno, la directriz fue ponerles un tope a su incremento que no pasara del 3.5%. En síntesis, hoy a nivel nacional los trabajadores nos encontramos en un estado de mayor indefensión. Por todos lados diariamente brotan quejas de que no se pagan las utilidades. Hay miles de despidos injustificados diariamente, accidentes de trabajo que no son atendidos adecuadamente y que algunas empresas pretenden ocultar, no enviándolos a los lesionados al IMSS, mientras que la impartición de justicia sigue siendo lenta para los trabajadores porque los juicios siguen durando más de 4 años en promedio. Los trabajadores siguen siendo despedidos con la mayor facilidad porque protestan o exigen que se les otorgue lo que la ley establece y se sigue negando el derecho a organizarse en sindicatos, contraviniendo todas las leyes mexicanas e internacionales. La fuerza unida de los trabajadores es tal que la élite imperialista norteamericana, que hoy empuja a la humanidad hacia la Tercera Guerra Mundial para un nuevo reparto del mundo en favor de los monopolios, ya está tratando de alinear a los obreros para sus ansias de dominación absoluta. Así se explica la reciente reunión del presidente John Biden con los sindicatos estadounidenses el pasado 7 de abril del 2022. Los únicos capaces de detener un holocausto nuclear son los trabajadores o la guerra, a condición de que nadie se crea la propaganda de que la guerra es por la defensa de la democracia y la libertad. A pesar de todas las represalias que se puedan sufrir, hoy tenemos que decirles a los trabajadores que si quieren mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, no hay otro camino que organizarse y luchar. La solución no va a venir del gobierno o de un líder iluminado que se conduela de la miseria de los trabajadores. Hay que unirnos con nuestros hermanos de necesidad para lograr que tanto patrones como gobierno cumplan con la ley y dejen de cebarse sobre las espaldas de los obreros y los campesinos y logremos más libertad y mejor vida para todos. Muchas gracias.